presidente del Banco Ciudad, quien fue presidente del Banco Central de la República Argentina. Hoy es profesor plenario de la Universidad de San Andrés, profesor adjunto en la Universidad de Harvard y nos va a hablar de sistemas de metas de inflación. Con ustedes, Federico Sturzenegger. Bueno, buenas noches a todos. Placer estar acá. Quiero arrancar con un agradecimiento personal a Javier por la invitación. Ustedes saben que Javier siempre bancó mucho la gestión mía en el Banco Central. Y miren que no les gustan los bancos centrales, así que es bastante. Y además esa generosidad en la función pública la verdad que se aprecia doble porque es un bien bastante escaso. Pero en realidad, así que muchas gracias por eso, pero en realidad quiero agradecerle como ciudadano. A mí me tocó durante años militar en la política, fue ser diputado nacional y era muy difícil defender las ideas de la libertad. Te corrían por izquierda, era la expresión que se decía. No había nada del otro lado. Y yo creo que Javier, casi en soledad inicialmente, ahora con el apoyo de todos ustedes y de tanta gente en Argentina, ha ido corriendo ese arco, ha balanceado el debate político en Argentina y yo creo que le hace muy bien porque hay mucha gente en Argentina que cree en la libertad. Puntualmente en el caso mío, cuando liberé el cepo cambiario, lo hacía por un tema económico, pensaba que era fundamental para que una economía crezca, que la gente pueda decidir qué hacer con sus ahorros, que pudiera traer el dinero, sacarlo, pero sobre todo era un tema de libertad económica, libertad con algo tan importante como es el ahorro propio que cada familia argentina va juntando. Hay un economista indio, Amartya Sen, él escribió un libro hace unos años que se llama Libertad como Desarrollo, y él decía lo que caracteriza una sociedad desarrollada es la libertad de elegir. La libertad de elegir qué ver, la libertad de elegir qué leer, la libertad de elegir a quién amar. Entonces él decía, podemos discutir muchas cosas sobre el mercado, pero el que podamos transaccionar libremente es parte de esa libertad y las sociedades desarrolladas son aquellas que realmente cultivan esa libertad. Así que yo creo que un agradecimiento como ciudadano a Javier por cultivar estas ideas que creo que han aprendido, sobre todo en la juventud, y me parece fantástico. Bueno, él de cualquier manera me invitó para hablar del tema de la inflación. Yo quiero hablar de los bancos centrales. Ustedes saben que si nos remontamos al siglo XIX, no había bancos centrales. La gente usaba algo como el oro. El dinero era el oro. Pero cuando vos usabas el oro o la plata como dinero, eso tenía un problema, que por ahí aparecía un montón de oro. Y cuando aparecía un montón de oro, entonces el mundo tenía una inflación muy grande de los precios en oro, ¿no? Por ejemplo, cuando los españoles llegaron a América, descubrieron un montón de plata y oro y eso generó un proceso de inflación en el mundo muy grande. Y después había momentos en la economía crecía y no se descubría oro. Entonces el mundo tenía unos procesos recesivos y deflacionarios muy grandes. Entonces la gente dice, che, pero medio es una tontera esto de que la cantidad de dinero de la economía la determine cuántos yacimientos de oro encontramos, ¿por qué no construimos una institución que se llama el Banco Central que va a regular la cantidad de dinero para que la inflación sea relativamente baja y estable? Y eso fue el Banco Central. Y yo diría que los bancos centrales en general hicieron un laburo bastante bueno. Claro, estamos en Argentina y no, pero si uno mira al resto del mundo, se ha hecho un trabajo bastante bueno. Ahora, ese trabajo bastante bueno, que es básicamente tener una inflación que es baja y que es estable, que no se lograba cuando no estaban los bancos centrales, tiene una gran innovación, tiene un elemento de la tecnología que es sobre lo que quiero hablar, que es independiente el Banco Central. Si el Banco Central es independiente, entonces puede básicamente concentrarse en ese objetivo, puede focalizarse en ese objetivo, puede ser creíble en ese objetivo, y entonces de esa manera es mucho más objetivo. Y la verdad que yo les diría, en todos los lugares del mundo, esto es una verdad que está como muy establecida, muy arraigada, no está discutida. En Argentina, no. O sea, en Argentina seguimos discutiendo si el Banco Central tiene que coordinar con la tesorería y cosas por el estilo, sin entender que el Banco Central tiene que ser independiente. Y miren si tendré yo para hablar de este tema, ¿ok? Ahora, ¿cómo hacemos entonces para hacer al Banco Central independiente? Esa sería la manera que lo diría yo. Javier lo diría cómo le sacamos el Banco Central de las garras de los políticos, sería en traducción Milei, ¿ok?
Pero entonces, ¿cómo lo hacemos independiente o cómo hacemos que los políticos no puedan hacer nada, manotear nada del Banco Central? Y yo diría que hay tres visiones. Una es hacer el banco independiente por ley. Esta es quizás la que yo defendí mucho tiempo. La otra sería la dolarización, porque la dolarización o usar la moneda de otro país es una manera, bueno, si no hay Banco Central no se puede manotear nada. Y la tercera sería hacer una unión monetaria con otros países, ¿no? Por ejemplo, muchos países de Europa hicieron eso, los italianos hicieron esto, los griegos hicieron esto, etc. Yo he llegado a la conclusión que en Argentina cualquier cosa que es unilateral nuestra no alcanza. Porque, por ejemplo, Caballo, ustedes recién lo estaban escuchando, sobre todo acá hay mucha gente joven, quizás no se acuerda, pero mucha gente que sí. Entre el año 91 y el año 2001, Argentina tuvo un régimen de tipo de cambio fijo con el dólar y la inflación fue bajísima. De hecho, Argentina llegó a tener deflación. En algunos momentos particulares. Ahora, ¿por qué logró eso la convertibilidad? Porque Cavallo, cuando hizo eso, hizo al Banco Central totalmente independiente. Funcionó. Lo sabemos, lo probamos acá y funcionó. Ahora, ¿qué pasó? Que después vino el kirchnerismo y el kirchnerismo dijo, bueno, sí era independiente, pero no más. Entonces cambiaron la ley y lo hicieron no independiente. Entonces nos alcanza con una ley que haga más independiente al Banco Central para hacerlo independiente, así como medio a prueba de balas, y parece que no. La dolarización y la moneda común son más difíciles, ¿no? Por ejemplo, revertir una dolarización no es fácil. El ejemplo que me gustaría darles es, hace muchos años Ecuador dolarizó su economía y después vino un presidente muy contrario a la dolarización, que era Rafael Correa, y no se animó a desarmar la dolarización, aunque él era ideológicamente contrario a eso. Así que no es fácil desarmar una dolarización, pero una moneda común tampoco es fácil desarmarla, y el ejemplo que me gustaría darles es el de Grecia. Grecia en el año 2008-2009 tiene una crisis muy grande y le decían al presidente de Grecia, que se llama Spiras, que saliera de la moneda común, que saliera del euro, y Spiras tampoco se animó. Entonces, la moneda común también es algo bastante difícil de salir. Y si ustedes me preguntan a mí, yo creo que en Argentina me parece que la dolarización es más unilateral que la moneda común, porque vos dolarizás, tenés todos los dólares y algún día va a venir un político y decir, che, pero qué bueno estos dólares, ¿por qué no los cambiamos por pesos y me quedo con los dólares? Y es un riesgo que está ahí latente. En cambio, si, digamos, si hiciéramos, por ejemplo, una unión monetaria con Brasil, también nos sacamos de encima al Banco Central, porque pasa a ser una cosa que ya no depende de Argentina, bueno, ya es un poquito más difícil, ¿no? O sea, entonces, como que pienso que la moneda común regional, que no era algo que durante mucho tiempo defendí, pero me parece que hoy podría dar un poquito de eso. Hay dos temas más puntuales, y ya con esto termino, por los cuales me tiende a gustar más lo de la moneda común, y es que eso permitiría que hubiera una moneda, aunque fuera común, de los países que la integraran, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, permitiría, a veces la economía necesita que algunos precios se acomoden y se ajusten, y me parece que si esa moneda regional pudiera hacer ese trabajo, me parece que es mejor para la economía, tendríamos ese mecanismo de ajuste. Y después hay un tema puntual con la dolarización, que es que, claro, la dolarización implica que uno tiene que comprar los billetes, ¿no? Tiene que vender carne, tiene que vender soja, tiene que vender naranjas, tiene que vender limones para comprar los billetes que usamos como papel para transaccionar, ¿no? Entonces eso también es un costo que me parece que por ahí también se evita si uno es parte de una unión monetaria que cumple el objetivo de sacarle el Banco Central, que cumple el objetivo ese de lo que dice Milei, de sacarle el Banco Central del radar de los políticos, pero sin ese costo. Entonces yo concluiría con la siguiente reflexión, o sea, Javier ha logrado correr el arco y empujar las ideas de la libertad, y eso es una contribución que ha hecho esta sociedad, que es extraordinaria. Y a mí me parece que también está corriendo el arco y ajustando en la necesidad sobre la independencia del Banco Central, que puede tener cualquiera de estas visiones que vimos, lo de la ley, la dolarización, la moneda común. Y yo estoy seguro que en este sentido, que es un poquito más acotado que el de la libertad, que es mucho más amplio, pero estoy seguro que Javier, con el apoyo de todos ustedes, va a poder correr el arco en esto, y eso nos va a permitir en el futuro tener un Banco Central más independiente, y eso va a implicar menor inflación y mayor bienestar para todos los argentinos. Muchas gracias.